Buenas tardes para todos. Bienvenidos a el evento número 3 del ciclo de conferencias sobre la ley 1581 del 2002, organizado por ADAPRI. Como les comentaba a los que llegaron muy puntuales, esta es la última sesión del año 2020. El próximo año seguiremos con más sesiones sobre la ley 1581, pero por esta vez por este año cerramos con esta charla. Como ustedes saben, hoy vamos a hablar sobre los principios de tratamiento de los datos personales. Tenemos tres magníficos expositores. Les voy a mencionar en el orden de su exposición de hoy: Hernán Paneso, asociados de Pos Herrera y Luis; Natalia Barrera, actual directora de ADAPRI; Byron Prieto, miembro del comité directivo de APRI y director de eDiligence. Entonces, bienvenidos a todos. Esta sesión va a ser supremamente interesante. Vamos a abordar todos los principios, digamos, que están expresamente dispuestos en la ley. Luego podremos ver que quizás hay otros principios que han sido desarrollados jurisprudencialmente por la doctrina. En otros espacios y en otros eventos de este ciclo de conferencias lo trataremos, pero hoy vamos a enfocarnos en aquellos principios expresamente dispuestos por la ley 1581. Pero antes de entrar en materia, yo le voy a dar la palabra a nuestra directora, a mi querida Natalia Barrera, para que nos salude y para que nos cuente noticias de ADAPRI de fin de año y de comienzo de año. Hola, Natalia. Hola Juan David, muchísimas gracias. Gracias a todos por venir a este que es nuestro último evento del año de ADAPRI. Gracias a los de ustedes que son afiliados, que ya se han afiliado a ADAPRI, son miembros de ADAPRI. En estos días, yo creo que la próxima semana van a recibir un pequeño detalle que les tenemos, porque realmente para nosotros ha sido muy satisfactorio y muy feliz que hayan decidido apostar en esta asociación y en todos estos temas que son de interés para todos. Entonces, muchísimas gracias. A los que no son todavía miembros de ADAPRI, los invitamos a vincularse. En nuestra página web adapri.com pueden encontrar toda la información. Entonces, esperamos contar con ustedes el próximo año. Quería aprovechar este espacio y siendo nuestro último evento para contarles algo que va a ocurrir a partir de enero. Y es que yo, que hasta ahora he sido la directora de ADAPRI, me voy a retirar de la dirección por motivos personales. Me voy a ir a vivir fuera de Colombia. Entonces creemos que lo mejor es que quede al frente de ADAPRI alguien que pueda estar aquí en Colombia, sin perjuicio de que siempre hemos querido que esta asociación también tenga un filón internacional y que todos, digamos, de todas partes de Latinoamérica nos acompañen. Pues sí creemos que es ideal que la dirección esté a cargo de alguien que esté aquí en Colombia. Entonces va a quedar en la dirección nuestra querida Estela Vanegas, que es también hoy miembro de Junta Directiva, y Juan David Gutiérrez, que va a ser también nuestro secretario general y nos va a apoyar en todos esos temas. Entonces, eso va a ser a partir de enero. De todas formas, yo voy a quedar muy vinculada con ADAPRI y si bien no desde la dirección, por supuesto que seguiré participando en todos nuestros eventos. Entonces, esa era la noticia que les quería dar y pues sin más, Wanda. Bueno, pues Natalia, primero que todo, muchas gracias por tu año de dirección de ADAPRI. Sacaste adelante una organización nueva, la sacaste adelante además en medio de una pandemia. Entonces, pues mayor mérito. Todos los que te conocemos estamos felices de haber podido trabajar contigo en ADAPRI y de que hayas liderado, digamos, esta primera etapa de lanzamiento de ADAPRI. Durante este año se hicieron muchísimas cosas. Ya habrá un momento de hacer como ese balance de todo lo que se hizo, pero que de nuestra parte, muchísimas gracias por todo tu compromiso y por, digamos, la manera tan lúcida como dirigiste la organización. Bueno, entremos en el ciclo 3, en la conferencia 3 del ciclo de conferencias sobre la ley 1581. Como ustedes saben, el artículo número 4 de la ley 1581 establece unos principios rectores. Voy a leer los principios rectores solo para que los tengan en cuenta. El principio de legalidad, el principio de finalidad, el principio de libertad, el principio de veracidad o calidad, principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringida, principio de seguridad y principio de confidencialidad. Y esos son los principios que vamos a tratar el día de hoy.
El orden de las presentaciones va a ser primero Hernán, luego Natalia y finalmente Byron, que más o menos es como el orden en el que están los principios en la ley. Entonces yo creo que cada uno va a tener la oportunidad de construir sobre lo que el otro dijo. Y pues entonces sin más le doy la bienvenida a Hernán Paneso. Hernán, el micrófono ya lo puede abrir. Listo. Buenas A ver. tardes, mil gracias Juan David por la invitación y Natalia, Byron y a todos los que están participando en este pequeño foro para discutir, digamos, los principios generales de la ley de datos, por lo menos la ley estatutaria. No me está dejando compartir la presentación. Dame un segundito. Aquí está, listo. ¿Me agarro? Sí. Sí. Bueno, entonces lo que yo voy a hablar en realidad son los primeros principios que están dispuestos un poco en el orden el que esto se va a discutir, pero que además hace referencia como, digamos, lo que yo veo son como los dos pilares de la ley. Está el pilar que son como las cargas de información, las obligaciones relativas a información, y el otro pilar que de alguna manera es con lo que cierra, que son las cargas de custodia y depósito de información, ¿no? Y frente a las cargas de información, pues eso está articulado en una serie de principios. Y más que ponerme a decir, este principio consiste en esto, yo lo que creo que vale la pena es como presentar como el mapa y cómo el sistema funciona y se articulan esos distintos principios propiamente en obligaciones y prerrogativas de los titulares, ¿no? Entonces, digamos, aquí uno podría ver como en la mitad, lo que uno llamaría como la zona de autorización de tratamiento, que es una especie de zona de libertad regulada, que es como el ámbito, digámoslo así, transaccional, ¿no? Es como el ámbito de libre disposición, que está en la mitad de dos ámbitos extremos, en el cual no hay disposición, sino que de alguna manera lo que hay es regulación, ¿no? Un ámbito extremo que son las prohibiciones de tratamiento, principio de legalidad, y hay normas que restringen determinados tratamientos o que haya disposición de datos para ciertas cosas, y el otro extremo es cuando no se requiere el consentimiento, como la zona de la mitad o de libre, digamos, es como una zona de libre tratamiento o un tratamiento por mandato, ¿no? Y en esa franja de la mitad, digamos, cuando hay disposiciones de un lado a otro, hay restricciones sobre el consentimiento, y en la zona de la mitad es como propiamente las cargas de información, y es lo que desarrolla la interacción entre titular y responsable, generalmente en el marco de un ámbito de disposición. Ese marco de disposición, y como que yo lo denomino como de interacción normativa, es el principio de libertad. El principio de libertad es que hay un derecho de que las personas dispongan sobre sus datos personales, ¿no? Y lo que hace la ley es de alguna manera fijar las condiciones para el ejercicio de ese derecho. Entonces es una especie de libertad regulada al fijar unos protocolos, unos requisitos, unas cargas de información, un contrato típico para poder tratar datos personales bajo el principio de libertad. El principio de libertad básicamente es la idea de que cualquier tratamiento tiene que ser previa y expresamente informado y consentido, ¿no? Entonces, y básicamente ahí también de alguna manera encasilla el principio de finalidad, y es que las finalidades tienen que ser legítimas e informadas. El alcance del concepto de legítimo es algo que discutiremos en un momento, porque en Colombia me parece a mí por lo menos que no es claro cómo pueda interpretarse la legitimidad de una finalidad, más allá de propiamente las dos barreras de las prohibiciones de tratamiento y de los permisos de tratamiento, ¿no? Ahí se hace una pregunta sobre cómo es la visión del regulador, o digamos, regulador con un concepto simplemente abstracto desde afuera, cómo articular el sistema para establecer cuándo debe basarse, digamos, en el terreno medio del ámbito transaccional de libre disposición, o debería haber restricciones o permisos para el tratamiento más allá de las premisas de este ámbito transaccional y del principio de libertad, que es al final del día el derecho que tiene el titular de disponer sobre su información. Entonces, básicamente, pues, esto es como un tema un poco más abstracto, pero un regulador lo que podría pensar es, bueno, en regla general, las personas tienen derecho a disponer sobre sus datos. De alguna manera es como una forma de también interpretar el derecho fundamental a la habeas data, siempre que se cumplan unas condiciones. Ahí la ley estatutaria establece los requisitos, una libertad regulada sobre la disposición de los datos, pero hay circunstancias en que, digamos, no es conveniente o es conveniente que haya tratamiento más allá del ejercicio de este derecho de libre disposición y del consentimiento, ¿no? Entonces podrían, por ejemplo, haber circunstancias en las cuales el tratamiento de datos personales podría resultar negativo por distintas razones. Por ejemplo,
asimetrías contractuales, asimetrías de información, problemas de economía del comportamiento, ¿no? Que no necesariamente la relación contractual va a llevar a resultados óptimos, ¿no? Y ahí lo que podría haber es, bajo la idea de principio de legalidad, restricciones de uso. Como nosotros estamos hablando de libre disposición, algo importante ahí es que, como es un derecho, esa interacción entre los límites de las normas o los permisos de las normas se someten a una regla de interpretación restrictiva, ¿no? En teoría, yo puedo decidir sobre mis datos de alguna manera, de manera libre, y si se establece una restricción o un permiso para poder usar mis datos sin mi consentimiento, tiene que interpretarse de manera restrictiva, ¿no? Porque está de alguna manera restringiendo un derecho. Entonces, bajo la visión del regulador, algunas circunstancias podrían ameritar prohibiciones expresas. Yo creo que ese es uno de los temas que en Colombia está menos desarrollado, ¿no? Realmente yo creo que en Colombia casi que todo se mueve en el terreno de la autorización y los mandatos. Y tal vez hay circunstancias que podrían ameritar otro tipo de intervención, ¿no? Y lo mismo sucede con la zona de los permisos y digamos, desde la perspectiva del regulador podría decir, es deseable que haya tratamientos de datos personales bajo ciertas circunstancias, generan externalidades, y si yo pongo trabas a ese tratamiento, lo protocolarizo demasiado, pongo requisitos de tratamiento como, bueno, las cargas de información, que hay una relación contractual de base, puede disuadir la realización de tratamientos que pueden tener beneficios más allá del ejercicio de la disposición sobre los datos. Entonces, sobre eso, pues, están, digamos, las excepciones de ley y también un montón de mandatos legales de tratamiento para los cuales, de alguna manera, hay obligados a tratar datos, pero se rige también por el principio de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en la medida que esté permitido por la ley, ¿no? Solamente que ese tratamiento permitido para el cumplimiento de esa finalidad legal o ese mandato legal, o en la medida que entre dentro de la excepción, ¿no? Ambos lados se remiten a un principio de interpretación restrictiva para no dañar el principio de libertad, pero de hecho también la teoría de la libertad regulada se somete al principio de interpretación restrictiva, porque el título de uso, que es la autorización, lo que permite a un responsable de tratar los datos, también esas finalidades anunciadas, que es el principio de finalidad, tienen que interpretarse de manera restrictiva, ¿no? Es decir, yo no puedo deducir un montón de finalidades más allá de lo que fue previa y expresamente informado al titular y sometido a las reglas de consentimiento que le apliquen. Entonces, bueno, básicamente lo que decimos es principio de legalidad, son las reglas que establecen las condiciones de tratamiento. El principio de legalidad también aplica a la mitad, al ámbito transaccional, sobre las condiciones de tratamiento que hay en esa interacción entre titulares y responsables, esa relación contractual. El principio de libertad es que hay un derecho de disposición que se somete un poco a la regla de la mitad y el ámbito transaccional, y interactúa frente a los otros dos ámbitos mediante una regla de interpretación restrictiva de alguna manera constitucional. Y el regulador lo que hace es intentar ubicar en qué zonas, digamos, tiene más sentido que haya restricciones o permisos, o simplemente dejarlo al libre flujo de mercado, principio de disposición o libertad de los titulares en su interacción. Entonces, bueno, un poco el punto a la mitad, pues esto creo que se va a someter a otras sesiones sobre lo que es la autorización, esa libertad regulada y el principio de finalidad. Básicamente hay un contrato típico, ¿no? Con unos elementos mínimos constitutivos, básicamente esa es la regla, ¿no? Y básicamente eso se somete un poco a la lógica de la autodeterminación informática, y que el titular informado puede decidir sobre informado, las cargas de información responsable, puede decidir sobre lo que puede utilizarse su información o no, ¿verdad? Y eso es un poco la lógica del siglo XIX, autonomía de la voluntad, consentimiento informado, consentimiento calificado. Bajo las reglas de los procedimientos, digamos, las reglas generales regulatorias del régimen de protección de datos en Europa, hay unas reglas que permiten como arrastrar hacia los permisos o arrastrar hacia las prohibiciones, y eso es un poco la idea de legitimidad del tratamiento, ¿no? Y es que puede haber circunstancias en que no hay digamos, una ley que permita expresamente algo o prohíba expresamente algo, pero de alguna manera hay una intervención en que en el marco de esa relación contractual pueden haber arrastres hacia uno de los dos extremos que permita o prohíba tratamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un marco, una relación contractual en que no hay una finalidad previamente informada, bajo reglas de interés legítimo y unas teorías del balance que tienen algún tipo de carga de información, pero no necesariamente del todo expresas, permite arrastrar hacia tratamientos permitidos, aún cuando no cumplen con todas las características o todas las condiciones o todas las cargas de información del consentimiento.
¿no? Entonces, determinadas circunstancias que pueden haber un interés legítimo, por ejemplo, a favor del titular, puede arrastrarme a un permiso, incluso sin que la autorización tuviera expresamente contenido ese alcance, ¿no? Y también hay un principio de equidad que me puede arrastrar a prohibiciones. Entonces, por ejemplo, cuando hay una finalidad que va en perjuicio del titular exclusivamente, incluso si está previamente autorizado, consentido bajo el principio de equidad, puede entrar en un terreno de prohibición. Y de alguna manera tiene esa flexibilidad el sistema que va más allá de los principios de legalidad, de qué me permite la norma o qué me prohíbe la norma, sino que hay unas reglas que me pueden arrastrar más allá del papel o el título de uso de la autorización. Y ahí se abre una pregunta sobre Colombia, y es si esta teoría de la legitimidad o de arrastres, más allá de lo consentimiento, más allá de lo que dispongan las normas en los dos extremos, existe, ¿no? Y la verdad, cuando uno lee la legitimidad en Colombia o la finalidad legítima, dice de conformidad con la ley y la constitución, ¿no? Y, digamos, por lo menos la SIC ha dicho que los intereses legítimos no es una base legal que existe en Colombia, ¿no? Es decir, yo no puedo amparar o justificar un tratamiento con base en intereses legítimos, no hay regla que lo disponga. Y aparentemente lo que se ha pasado es que la SIC sí está empezando a evaluar las finalidades, como un poco bajo el principio de necesidad, que yo entiendo otra cosa por ese principio, pero un poco bajo la idea de que la finalidad tiene que ser legítima para que sea válida. Entonces, finalidades que trasciendan el tratamiento podrían ser irregulares más allá de que estén consentidas. Mi opinión es que la norma no tiene ese alcance, y si yo digo que si la regla de arrastre no existe, es el interés legítimo porque no está expresamente considerado, la regla de equidad tampoco lo está en Colombia, ¿no? Lo que hay en Colombia son unos ámbitos materiales y temporales frente al tipo de datos, ¿sí? Pero en teoría en Colombia, y eso puede ser un defecto de la ley, cualquier persona que ofrezca una serie de servicios podría apalancarse en esos servicios para obtener finalidades que van más allá de propiamente ese marco contractual para lograr recaudar datos para otros usos, ¿no? Y eso en teoría no estaría como sometido a reglas de legitimidad en Colombia. Y un poco lo que ha hecho la SIG es como un poco la idea del principio de necesidad, que es en qué medida necesito un dato para un tratamiento, empezar, por lo menos en las órdenes administrativas que he emitido en algunos casos, a cuestionar si la finalidad es necesaria para el tratamiento, pero eso rompe contra el principio de libertad y de libre disposición y que el titular informado se autodetermine informáticamente. Entonces es como, yo no creo que el tema de legitimidad, por lo menos en Colombia, esté regulado con ese alcance, y más bien son como modalidades de intervención que está teniendo la autoridad para darle esta flexibilidad que sí tienen, por ejemplo, otros sistemas. Entonces, ese es el ámbito de la mitad, y un poco los dos ámbitos extremos, simplemente como para nombrarlos porque ya más o menos se han desarrollado. Las prohibiciones expresas de tratamiento, obviamente en la medida que la ley prohíba tratar datos personales, bien sea para ciertas finalidades o ciertos alcances, eso se vuelve un límite al principio de autorización y de libertad. Este principio de prohibición legal también tiene manifestaciones más allá de prohibiciones expresas, por ejemplo, en temas de consentimiento y vicios del consentimiento, ¿no? Entonces creo que en otras charlas se va a hablar del régimen de consumidor, posiblemente del régimen laboral, y en estos dos regímenes, como hay relaciones de subordinación y relaciones asimétricas, un poco la premisa es que el consentimiento no es suficiente y entra a haber algún tipo de interpretación sobre la legalidad bajo principios de proporcionalidad y finalidad legítima, ¿no? Es decir, que hay un interés legítimo resguardado que va más allá de lo que podría permitir el mero consentimiento. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de relaciones muchas veces un titular podría cuestionar la legalidad del tratamiento más allá de lo que autorizó o no autorizó, bajo la teoría que hay una relación asimétrica. Y bajo la regla de los permisos o mandatos de tratamiento, que puede haber tratamiento sin consentimiento, pues están las excepciones de ley, ¿no? Que es un poco lo que hablamos. Yo no necesito protocolarizar todo para que el tratamiento deba realizarse, porque eso podría, digamos, tener algunas incidencias o efectos adversos. Entonces, por ejemplo, están las excepciones por la naturaleza del dato, cuando el dato es público, no está tan cercano a la intimidad de la persona, por lo menos la definición legal, que se permite un tratamiento no necesariamente autorizado. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, registros públicos o datos públicos por destinación, que al ingresar al mercado se vuelven públicos por la vocación mercantil, ¿no? Otras excepciones de ley, como las urgencias médicas o sanitarias, las finalidades históricas, científicas, estadísticas sometidas a ciertos protocolos de tratamiento,
pero que en teoría yo no tengo que informarlas, no se somete al principio de finalidad informada, precisamente porque son finalidades que de alguna manera no quieren obstruirse y podrían incentivarse, y en general el océano que sí existe en Colombia de mandatos legales para poder tratar sin consentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos de seguridad social de los empleados. Yo no necesito a un titular que me autorice a cumplir una ley, ¿no? Yo cumplo la ley porque la ley me lo ordena, ¿no? No necesito la autorización para cumplir el mandato legal, ¿no? Y, digamos, eso es un poco como los 3 principios y como de alguna manera siento que están articulados las restricciones que hay sobre el principio de libertad, ¿no? Y cómo se articula a través de una interpretación restrictiva de las normas, bien sea por un permiso o una restricción. El principio de finalidad, que de alguna manera lo que hace es decir que el principio de libertad está sometido igual a una regulación, que es a través de contratos típicos de autorización y unos elementos mínimos que lo que tienen que expresar son las finalidades de uso. Eso también tiene una interpretación restrictiva porque nada más me permite lo que el título de uso en la autorización define y ya, entonces sí, básicamente esa es como mi posición. Obviamente cualquier idea sobre por ejemplo, cómo esto interactúa con la idea de legitimidad, pues creo que es uno de los temas interesantes frente a estos principios. Hernán, muchísimas gracias, muy interesante su presentación. Además, quiero destacar que Hernán no simplemente repitió lo que ya dice la ley o lo que dice la doctrina sobre qué significa cada principio, sino que además incluyó sus reflexiones propias de los límites, de los alcances de esos principios y de las contradicciones que hay. Así que buenísimo. Ya algunos de ustedes están escribiendo preguntas en el chat. Bienvenidas todas las preguntas. Al final de las 3 exposiciones le vamos a pedir a los conferencistas que aborden las preguntas que consideren más pertinentes para ellos. Entonces ustedes pueden hacer preguntas generales o pueden hacer preguntas dirigidas a alguno de los 3 en particular. Entonces, Hernán, muchas gracias. Ahora más tarde volvemos con usted. Ahora entramos de nuevo en el mundo de Natalia Barrera. Creo que Natalia va a compartir una presentación también. Gracias, Juan David, y gracias, Hernán, que fue muy admirada de tu reloj interno al segundo, los 15 minutos. Esperemos que yo pueda hacer lo mismo. Si no, Juan David, por favor, me avisas si me voy pasando. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Bueno, me corresponde y lo que les voy a hablar el día de hoy es acerca del principio de veracidad y calidad, lo que define nuestra ley 1581 como principio de veracidad y calidad, y principio de transparencia. En relación con el principio de veracidad y calidad, dice específicamente nuestra ley, en su artículo 4, en donde están todos los principios, define el principio de veracidad o calidad como que la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Y establece expresamente que se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Este principio de veracidad o calidad de la ley 1581 no era nuevo en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia. Como muchos de ustedes saben, la ley 1266 sobre habeas data financiero ya había desarrollado a profundidad este principio de veracidad y calidad, que es como muy evidente, ¿no?, en todo lo que es habeas data financiero, y casi que podríamos decir fue como uno de sus principales impulsores y motores, ¿no?, porque era justamente una de las situaciones que acomplejaban a muchos ciudadanos, ¿no? La falta de veracidad o de calidad de sus datos financieros llevó en su momento a que la Corte Constitucional hiciera varios pronunciamientos, y finalmente con la ley 1266 en donde se establece muy claramente y se desarrolla este principio. Entonces, en esa medida no era nuevo en nuestra legislación o en nuestra jurisprudencia. De hecho,
en la Constitución Política ya teníamos, o sea, desde la Constitución Política, nuestro artículo 15 dice específicamente que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Es decir, que este principio de veracidad y de calidad ya está enunciado desde la misma Constitución. Por supuesto, sabemos que este derecho a habeas data tiene muchísimas ramificaciones y desarrollos, pero es importante tener en cuenta que este principio de veracidad y calidad está desde la mismísima Constitución Política, que por supuesto después empieza a ser desarrollado primero jurisprudencialmente por la Corte Constitucional y después recogido en varios cuerpos normativos, como la Ley 1266 y la que hoy nos ocupa, la Ley 1581. Y básicamente habla de dos cosas, ¿cierto? Uno dice, bueno, principio de veracidad y calidad, y dice, pero es veracidad y calidad, veracidad o calidad. Y viendo un poco lo que fue la jurisprudencia constitucional antes de la ley 1581, vemos que son un mismo principio, tienen una misma... un mismo propósito e inspiración, pero realmente se trata de dos cosas un poco diferentes y vale la pena hacer la distinción para entender también cada uno de los ejemplos y de los casos en los cuales tiene que verse cobijado el principio de veracidad y calidad. De hecho, el principio de calidad en la jurisprudencia constitucional muchas veces se refieren también al principio de integridad. Y dice entonces desde nuestra jurisprudencia constitucional que esa veracidad, ese principio de veracidad, básicamente quiere decir que los datos deben obedecer a situaciones o a hechos reales, actualizados, comprobables. Y en cambio la calidad, o sea, se refiere más a la realidad, ¿no? A que sea veraz. Y la calidad se refiere más a el manejo completo, al contexto en el que son analizados esos datos, ¿no? Y lo que busca es que a pesar de que un dato sea veraz, que pueda llegar a, o que la idea es que por supuesto no induzca al error en el análisis justamente de esos datos. Como les decía, inicialmente lo primero que uno piensa o lo más fácil es, no, claro, el dato financiero, las bases de datos de habeas data financiero, comercial y crediticio, pues es muy importante que digan claramente, realmente, si Natalia Barrera es deudora o no, si Natalia Barrera pagó o no, pero no solamente esa verdad o si Natalia no pagó, pero que también en principio, bajo el principio de calidad e integridad, digan que Natalia no pagó hace 10 años y de tal forma que la gente y que el sistema financiero sepa que yo desde hace 10 años, esto es un ejemplo, por supuesto, no vayan a creer que hace 10 años soy muy juiciosa en mis obligaciones, ¿no? Pero creo que también en otros ámbitos, no necesariamente de la ley 266, sino la que hoy nos ocupa 1581, es muy aplicable el principio de veracidad y calidad. Piensen ustedes en casos más dramáticos como no bases de datos ya disciplinarias o historial laboral o historial médico incluso, es muy importante que esos datos estén cobijados bajo ese principio de veracidad y de calidad o integridad. Entonces continuaba diciéndoles, está desde la Constitución y hablábamos que desde la jurisprudencia constitucional ya se hablaba de este principio de veracidad, integridad o calidad. El principio de veracidad muy relacionado también con el derecho fundamental al buen nombre y un poco bajo la premisa de que si un dato no es veraz y es negativo, pues afecta injustamente el derecho al buen nombre. Durante mucho tiempo se debatió si, entonces, si el dato que era veraz afecta al buen nombre, y pues la conclusión es no. Puede que sea veraz y puede que sea negativo respecto de, por ejemplo, de mi historia laboral o lo que sea, pero si es real, pues no se puede hablar que hay una afectación al derecho al buen nombre, ¿no? Entonces, es realmente este derecho al buen nombre se ve afectado es cuando el dato no es veraz. Y así empiezan los análisis de la Corte Constitucional. Y asimismo dicen, bueno, y puede que tengamos unos datos que mirados en sí mismos sean veraces, ¿no? Digamos que a Natalia la echaron, hubo sí despido sin justa causa porque dicen que Natalia se robó X cosa, ¿sí? Y eso es real. Pero hay que mirar la integridad, el estado completo de los datos. Y si, por ejemplo, después hay una sentencia que me absuelve, digamos que esa base de datos debiera ser completa y contener tanto la información de que quizás fue despedida sin justa causa como la información que después de una investigación se salió a la luz, pues que yo no había sido la culpable. Estos son todos ejemplos, ¿no? No vayan a creer.
Entonces, esos principios de veracidad e integridad ya estaban desde nuestra jurisprudencia constitucional, son recogidos primero en la Ley 266 y después en nuestra Ley 1581. Pero como todo principio o pauta que debe inspirar a toda la legislación, pues no es como tal una ley de aplicación, un deber directo de aplicación. Requiere, por supuesto, que haya, y bajo el principio de legalidad, por supuesto, que se baje a la legislación, a los decretos, a los reglamentos, ¿no? Para que pueda constituir un deber objetivo, un deber del responsable, del titular, tiene que bajarse a una norma concreta. Y eso lo hace también la Ley 1581. Hay varios apartes en la Ley 1581 en donde podemos ver, y mi idea es contarles hoy en dónde vemos que se deriva ese principio de veracidad y calidad. Y está desde el principal, el primer derecho de los titulares que establece nuestra ley, que es actualizar y rectificar sus datos personales. Entonces, parte de ese derecho de actualizar y rectificar, pues está, por supuesto, derivado del principio de veracidad y calidad, ¿no? Entonces, yo puedo actualizar y rectificar los datos de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan error, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el dato como tal realmente refleje esa situación de la persona. Está también en los deberes de los responsables del tratamiento, ¿no? Hay un sinfín de obligaciones y de deberes de los responsables, y el incumplimiento de estos deberes puede, por supuesto, llevar a una investigación, a una sanción muy concreta, relacionados con este principio de veracidad, y todos están relacionados con, bueno, más adelante nos hablará Byron, por ejemplo, de los deberes de seguridad, y parte de esa importancia del deber de seguridad, de guardar la información bajo condiciones de seguridad, es para impedir su adulteración. Piensen que una adulteración, un cambio, una pérdida de esos datos, pues puede afectar la veracidad o calidad. Se tiene que garantizar que la información sea veraz, completa, etcétera. Existe un deber específico de actualizar la información, comunicar al encargado del tratamiento cuando haya una actualización, rectificarla cuando sea incorrecta y informar al encargado cuando determinada información se encuentre en discusión de parte del titular. Y este último quisiera detenerme un segundo porque creo que es particular. Fíjense que a pesar de que haya algo incontrovertible en una base de datos, ejemplo, a Natalia Barrera la despidieron sin justa causa de X trabajo, eso es algo que digamos no es disputable, puede que sí esté en discusión esa situación, puede que yo haya demandado laboralmente, y lo que sería razonable es que alguien que quiera revisar esa base de datos, no por cualquier motivo, pues encuentre toda esa información, incluyendo que es una información que está siendo disputada. Lo mismo desde el punto de vista de los encargados, ¿no? Y los encargados tienen como un poco la otra cara de la moneda de estos deberes que acabamos de ver de los responsables, y es recibir todas esas actualizaciones, tomar las medidas para evitar adulteración, y que cuando sean informados de que hay un dato que está en discusión o hay un reclamo, pues que eso se refleje en la base de datos, por supuesto. Aquí también quisiera detenerme para pensar algo que, o para poner de presente algo que no es menor, y es que la Corte Constitucional ha dado o ha señalado que los encargados tienen una gran responsabilidad frente a este principio de veracidad y calidad. Dice la Corte Constitucional que esta recolección y procesamiento de datos no es una actividad neutra que impida al encargado responder. Incluso si la veracidad de la información sujeta a proceso, pues le corresponde cerciorarse que se cumplan los requisitos para que un dato personal pueda ser objeto de tratamiento. Entonces, no es menor la responsabilidad que por lo menos en esta jurisprudencia le establece la Corte Constitucional hacia los encargados. En últimas, porque seguramente muchos que o son encargados acá o han asesorado o conocen de encargados, pues muchas veces es una labor que depende mucho del responsable, ¿no? Pero lo que se dice es, no, también hay una responsabilidad por esa veracidad. Eso es entonces en la Ley 1581. Bajemos un poco más en nuestra pirámide de Kelsen hacia allá, toda la parte reglamentaria. ¿Dónde está ese principio de veracidad y calidad en los reglamentos? Y yo creo que el decreto 1377 está claramente como el derecho de actualización y rectificación y supresión. Actualización y rectificación siendo, pues, por supuesto, unos derechos fundamentales para poder ejercer o para poder vivir ese principio de veracidad y calidad. Y establece un deber específico de adoptar medidas razonables
para asegurar que esos datos sean precisos y suficientes. Entonces, no basta, y creo que eso sí es importante llamarles la atención sobre eso, no basta uno tener una base de datos y decir, no, pues yo asumo que los datos son precisos y suficientes o están actualizados, sino que deben tomarse medidas positivas, medidas razonables, que entre otras, pues el día de mañana nos servirá también como bajo el principio de responsabilidad demostrada, pero para determinar que los datos sean precisos y suficientes. Entonces, en conclusión, sí hay un deber de adoptar esas medidas de tal forma, además, que se satisfagan los propósitos del tratamiento. Y yo creo que eso también hay que analizarlo desde ese punto de vista. Es decir, uno no tiene que tener una base de datos absolutamente actualizada sin importar qué tipo de base de datos es. Si es una base de datos que yo guardo porque tengo que guardar por X o Y motivo, por ejemplo, porque es la base de datos de los proveedores o los proveedores que alguna vez tuve o de alguien que seguramente en algún momento compré y tengo unas facturas y tengo unos datos, pues eso no quiere decir que yo tenga que actualizar los datos de la factura o de esa base de datos de las facturas electrónicas constantemente, porque pues, por supuesto, excepto que vaya a volver a facturar o que me vayan a volver a facturar, pues realmente se trata de algo histórico, ¿no? Entonces creo que hay que mirar es la finalidad, el propósito del tratamiento, si para ese propósito y esa finalidad se requiere esa actualización, esas medidas razonables para la actualización. Entonces, un poco recogiendo todo lo que hemos hablado, y es que uno ve el principio y dice, bueno, toda información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable, comprensible. ¿Qué es exactamente eso? ¿No? Y yo creo que si uno se pone a ver cada uno de esos requisitos o de esas palabras, encuentra que todas cumplen con el principio, o todas están encaminadas a cumplir con el principio de veracidad y calidad, pero son diferentes, ¿no? Algo veraz, una información veraz es que esté ajustada a la realidad, pero uno puede tener datos ajustados a la realidad, pero que como están incompletos inducen error. Entonces, por eso la información también debe ser completa, es decir, que debe contar con todos los elementos para su comprensión, ¿no? Debe ser también exacta, por oposición diría uno, pues a inexacta o vaga, ¿no? Tiene que ser precisa. ¿Qué hizo la persona? ¿Por qué la sancionaron? ¿Qué tipo de cosas hizo? Etcétera, ¿no? Tiene que estar actualizada y eso quiere decir, por supuesto, que contiene datos actuales y muchas de las bases de datos, lo que uno mira cuando asesora a clientes o cuando mira, es que realmente lo que más les sirve a los responsables y a los encargados es tener información actualizada. Entonces creo que en esa medida están actualizados, están alineados esos intereses de los responsables y pues con más veras deben tomarse esas medidas para actualizar. Debe ser además comprobable, que dice la superintendencia, debe tener los soportes que permitan verificar que existe o que esa información es veraz y debe ser, por supuesto, comprensible en el contexto susceptible de ser comprendida. Entonces, en esa medida, ese es el principio de veracidad y eso es lo que indica cada uno de sus componentes, ¿no? Que no son uno o lo otro, debiera ser todo, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable, comprensible. Para casi ya terminar con este principio, quería traerles un par de casos o de doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque es quizás fácil o teórico sentarse a hablar, ¿no?, de qué dice la Corte, qué ha dicho en los casos concretos, ¿no? Pero también es muy importante ver cómo lo está manejando la Superintendencia de Industria y Comercio. Llama la atención que, y por supuesto, como los principios como tal no son accionables, es decir, yo no puedo investigar a alguien si por genéricamente haber violado alguno de los principios. Las investigaciones suelen ser relacionadas específicamente con esos deberes de los responsables, de los encargados, etcétera, específicamente relacionadas con el principio de veracidad y calidad. Por supuesto, gran parte de las investigaciones y de la doctrina que hay de la SIC relacionada con este principio es relacionada con la ley 1266. Sin embargo, creo que hay un par de casos importantes, incluso de la ley 1266, que es válido o es importante y que serían, yo creo que por analogía, muy similares de lo que ocurría con la ley 1581 y es, por ejemplo, relacionado con la suplantación de identidad, ¿no? Dice la superintendencia que la suplantación de identidad, y por ejemplo, si hay en una base de datos alguien suplantó
a la persona y es una base de datos negativa, pues mantener esos datos sería una vulneración del principio de veracidad. Y es por eso que en los casos de suplantación de identidad es muy importante actualizar y dejar todas las constancias posibles en esa base de datos de que puede haber una suplantación de identidad a riesgo de estar vulnerando el principio de veracidad, por supuesto. También hay varias resoluciones, me llamó la atención, ya lo baja mucho la superintendencia, bueno, cuando se está violando específicamente este principio también de veracidad y calidad, en la ley 1581 dice que está muy relacionada también con la existencia de políticas de privacidad, las políticas de tratamiento y avisos de privacidad. Cuando yo no tengo esos avisos y esas políticas, estaría infringiendo el principio de veracidad y calidad, ¿no? Y por supuesto no dar respuesta a las consultas y trámites en la medida pues que ahí ya no estoy permitiéndole a la gente, a los titulares, ejercer su derecho. Como voy de tiempo, terminamos. Sigue adelante, Natalia. Cierra tu ¿Sigo? presentación. Sí. Bueno, sí. ¿Pero voy bien o cuánto me queda? 3 minutos. Ok, bueno, vamos a comprimir. Aspectos prácticos del principio de veracidad que le da, y era un par como de tips o consejos que seguramente los que son aquí abogados o asesores los tienen muy claros, pero creo que hay que analizar muy bien todos esos procesos de actualización de las bases de datos, analizar los contextos. Puede que haya casos en el que un contexto, por ejemplo, los historiales médicos, en los que puede que haya un dato que no es veraz, digamos un diagnóstico equivocado, por ejemplo, o errado, pero que es necesario mantener en el historial para efectos de que los futuros médicos que vayan a hacer ese diagnóstico pues no lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces, es un principio que como todo principio debe ser analizado en el contexto. Sigamos entonces estos minutos que me quedan con el principio de transparencia. El principio de transparencia establece que en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener de ese responsable o encargado en cualquier momento y sin restricciones información acerca de los datos que le conciernan. Es decir, que no existen tratamientos o datos secretos que la persona no pueda estar. Y este principio también está en la Constitución. Fíjense que es de los principales. Las personas tienen derecho a conocer las informaciones que se hayan recogido de ellas. Y también, por supuesto, está derivado y está muy presente en la ley 1581 y después en el decreto, ¿no? Entonces, en la ley 1581, desde el primer derecho de los titulares a conocer sus datos personales y también muy expresamente a acceder en forma gratuita. Es decir, lo que busca esta ley 1581, vemos en este artículo y vamos a ver más adelante, es que no se pongan cortapisas a ese derecho de conocer. Los responsables, por supuesto, tienen la otra cara de la moneda y es tramitar las consultas, adoptar los manuales internos donde se diga cómo se le va a dar acceso a esa información y informar sobre todo el uso que se le ha dado a sus datos. Lo mismo los encargados del tratamiento tienen que hacer exactamente lo mismo, tramitar las consultas, adoptar su manual interno, permitir el acceso a los datos. Y les traigo dos aspectos que me parecen también importantes que trae la sentencia de constitucionalidad de la ley 1581 acerca de este principio de transparencia. Y también lo relaciona con las políticas de privacidad y dice, mire, para que exista ese principio de transparencia, cuando se informa, cuando el titular conoce que está haciéndose uso de sus datos, tiene que dársele un mínimo de información, dice la Corte Constitucional, ¿no? Tiene que saberse quién es el responsable de los datos, cuál es la finalidad, cuáles van a ser esos terceros a los que o cómo se les van a revelar esos datos, cómo ejercer sus derechos, etcétera. Y fíjense que eso es después lo que está derivado en el decreto 1377 sobre qué debe contener la política de privacidad. Y por eso es que la política de privacidad está muy relacionada con la política de tratamiento, con el principio de transparencia. Y dice también que el principio de transparencia tiene otra dimensión muy particular y es que no solo existe el derecho del titular para acceder a sus datos y saber qué datos personales están siendo tratados, sino además de aumentar, de incorporar datos adicionales a la base de datos. Entonces creo que esa es la doble dimensión del principio de transparencia. El Registro Nacional de Bases de Datos, la Corte Constitucional considera justamente que es una derivación de este principio de transparencia y que la gente pueda conocerlo. El decreto 1377, como les decía, también busca evitar cualquier cortapisa u obstáculo que pueda generar una dificultad en los titulares para ejercer este derecho y este principio.
Y por último, en cuanto a doctrina de la superintendencia y cosas ya más concretas, efectivamente, donde más ha visto la superintendencia que se puede violentar este principio es en la ausencia de políticas de tratamiento, avisos de privacidad e incluso cuando uno, y creo que a mucha gente le ha pasado que registra sus políticas de tratamiento en la base, en el Registro Nacional de Bases de Datos y por algún motivo no le suben las políticas o lo que sea, eso ha sido sancionado también por la Superintendencia de Industria y Comercio, también como una forma, o se ve como una forma de violentar el principio de transparencia. Pero sobre todo, pues la doctrina de la SIC relacionada con este principio está enfocada en el derecho de acceso. Eso sería entonces lo que les traería hoy relacionado con el principio de veracidad y calidad y principio de transparencia. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Siempre muy clara y muy completa. Una exposición que abordó todo lo que podíamos saber sobre la legislación, sobre la jurisprudencia, sobre lo que dice la superintendencia. Entonces, todos de aquí salieron rellenitos y contentos con la información. Vamos entonces a Byron Prieto, y Byron tiene los últimos principios que establece el artículo 4, cuarto de la ley 1581. Byron, es el foro para ti. Apreciado Juan David, muchas gracias. Gracias también a Hernán y a Natalia por compartir pues este escenario tan interesante, escenario académico y yo diría un poco también práctico de cómo abordar pues este tema de los principios del régimen de protección de datos personales. Abordaré 3 principios, van a ser muy rápidos usando el término técnico que la doctora Natalia usó hace unos minutos. Trataré de comprimir la información de cada uno de ellos de la mejor manera y aclarando que voy a abordar cada uno de estos principios desde una perspectiva técnica. No sin antes indicarles pues que uno de los grandes retos de la privacidad y de la protección de datos personales es lograr alinear los conceptos técnicos con los conceptos legales. Yo creo que poco a poco, en la medida que ha ido evolucionando, no solamente en Colombia, en el mundo, los temas en materia de privacidad, asociar la seguridad de la información, asociar la protección de datos personales se ha convertido en algo que pues poco a poco se va fusionando en un solo tema. ¿Sí? Yo tengo un sueño, como diría Martin Luther King, que en un futuro los ingenieros y los abogados hablemos el mismo idioma, y cuando estamos hablando en materia de privacidad, nuestro idioma vaya completamente alineado y ya pues poco a poco se ha venido cumpliendo pues con la legislación, también con las sanciones de la superintendencia o con cada actuación que ha realizado la superintendencia, y poco a poco se ha venido juntando estos 2 elementos. Hoy justamente de hecho es una de las razones del por qué existe ADAPRI, ¿sí? Como no solamente una asociación de abogados, sino también de cualquier otro tipo de profesiones. Y acá, claro que no solamente es abogados e ingenieros, sino también cualquier otra profesión que esté alineada pues con el propósito de salvaguardar la privacidad o la protección de datos en las compañías. Entonces, el primer principio que vamos a abordar es ese principio de acceso y circulación restringida. ¿Sí? Digamos, cuando uno aborda el principio de acceso y circulación restringida, la primera parte del principio nos habla de que el acceso debe ser limitado a las personas que tienen autorización para acceder a él. Nos habla bueno, de esos elementos básicos del principio de acceso y circulación restringida, pero la segunda parte me llama mucho la atención y es porque plantea como algo que puede llegar a ser malentendido y habla de que los datos personales, salvo la información pública, no podrá estar disponible en Internet. ¿Sí? Y he tenido la oportunidad de compartir con varios abogados el tema, y hay algunos abogados que se quedan ahí y de alguna manera satanizan Internet. Y hablar de Internet es hablar de sistemas de nube, hablar de sistemas que realizan tratamiento de datos personales, bien sea por parte de responsables o encargados. Entonces, nos quedamos solamente en que no debe subirse información a Internet, porque eso es lo que nos dice la ley 1581, y empezamos a satanizar la nube, ¿sí? Y no, entonces los datos personales
si usted trata datos personales, no use sistemas de nube, porque acuérdese que la ley dice que no podrán ser disponibles, no podrán estar disponibles en Internet. Y nos olvidamos de esa segunda parte, ¿sí? Y es que dice que, ojo, suba a Internet, pero dice, hay una salvedad bien importante en ese principio, es que salvo que el acceso sea técnicamente comprobable, para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley. Y eso, en términos técnicos, simplemente, si me lo permiten traducir, son lo que nosotros conocemos como los controles de acceso o esas medidas de autenticación que deben suceder en los sistemas de información para abrir la puerta a las personas, al personal que esté autorizado, ¿sí? Y eso, si ustedes me permiten a mí, de alguna manera, resumir técnicamente el principio de acceso y circulación restringida en la implementación de estos controles de acceso, ¿sí? Yo más adelante verán ustedes que estos tres principios a mí me parece que son principios siameses, ¿sí? Hablar del principio de acceso y circulación restringida, hablar del principio de seguridad y hablar del principio de confidencialidad, a mí me parece que tienen muchas conexiones entre sí. Si bien, obviamente, todos los principios tienen conexiones, como lo mencionaba Natalia, el principio de veracidad se puede asociar al principio de seguridad o inclusive de confidencialidad. En particular, estos tres principios son muy fuertes. Noten acá cómo el principio de acceso y circulación restringida se aborda los controles de acceso. Y un control de acceso, en realidad, ¿qué es? Ya vamos a ver que en un escenario o abordando los principios de seguridad es un control tecnológico. Entonces, de alguna manera se conectan directamente estos tres principios. Entonces, la autenticación es todo un arte, digo yo. Siempre que hablemos de autenticación a un sistema de información, uno piensa en tener medidas de seguridad lo más robustas posible. Y usted evita a toda costa que la puerta de su casa sea una entrada liviana, que sea una entrada simplemente simbólica, como lo ven en este dibujo. O sea, que sea algo que yo creo que es seguridad, pero en realidad es un acceso y una circulación o es un control de acceso, ¿sí? Muy liviano, muy fácil de vulnerar, ¿sí? Claramente digo que el aplicar controles de acceso es un arte porque la idea no es llegar a escenarios donde nuestros niveles de seguridad sean débiles, sí, pero que tampoco sean tan fuertes como para que ni siquiera yo pueda entrar al sistema de información, ¿sí? Entonces, es buscar el equilibrio y siempre, y ahí sí, necesariamente vamos a hablar más adelante de lo que viene siendo el dilema de la seguridad de la información, porque no podemos pretender poner tantas medidas de seguridad que al final no sea usable un sistema. Digamos que de eso pues se trata también, que los sistemas presten un servicio y manteniendo los estándares pues de seguridad. Y es justamente estos controles de acceso lo que de alguna manera permiten sincronizar o más bien diría yo como equilibrar, ¿sí? El correcto funcionamiento, pero también manteniendo eso que nos exige la ley en ese principio de acceso y circulación restringida, que las personas que tienen autorización o los titulares, esos terceros, esos titulares realmente accedan a la información. Por eso es que es una falsa afirmación decir que subir información a la nube pues, está prohibida por la ley. Digamos que eso hay que desmitificarlo, ¿sí? Eso digamos, nuestra realidad es que gracias a la nube y sobre todo en estos tiempos de pandemia podemos hacer este tipo de eventos o podemos después subir esta grabación para que otros estudiantes o cualquier tipo de profesional o asesor en materia de protección de datos personales se pueda alimentar de eso. Es gracias a la nube, es nuestra realidad y tenemos es más bien que gestionarla, no satanizarla. Para justamente esa gestión, ¿sí? O ese equilibrio, acá les traigo los elementos que puedo yo tener en cuenta para que realmente pueda llegar a esa autenticación que me exige el artículo 4 de la ley 1581. Los tres niveles de autenticación, que son algo que yo sepa, algo que yo sea y algo que yo tenga, ¿sí? Esos tres niveles de autenticación los puedo aplicar y es dependiendo claramente de lo que yo quiera o a donde yo quiera o del negocio
entendiendo, por ejemplo, que si yo implemento factores de autenticación con algo que usted sea, está necesariamente tratando datos biométricos y está entrando a un nivel de tratamiento y un nivel de responsabilidad que depende del negocio si lo quiere asumir o no. Entonces, es importante tener eso. Algo que usted sepa es claramente un ejemplo, es nuestra contraseña. Algo que usted sea es cualquier dato biométrico suyo, la huella, su rostro, su voz, etcétera. Y algo que usted tenga puede ser un dispositivo, su correo electrónico. Entonces, esos son los factores de autenticación que típicamente se tienen que entrar a evaluar a la hora de empezar a implementar estos principios, este principio de acceso y circulación restringida. Otro elemento fundamental para implementar este principio es la clasificación de información. Si bien, como dice el artículo, el artículo 4 de la ley 1581, ¿sí? Los datos personales, dice, inclusive ahí salvo la información pública, o sea, ya hay un nivel de clasificación de información que plantea la ley, no podrá estar disponible en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, ¿sí? Bueno, y ahí está la salvedad de la que hemos venido hablando en este rato, ¿sí? Entonces, tenemos que de alguna manera, tiene que existir en los responsables y encargados del tratamiento de datos personales algún tipo de clasificación de esa información, ¿sí? Inclusive a veces no basta solamente con decir estos son datos personales, o esto es información confidencial, o esto es información semiprivada. Bueno, como sea que se planteen esas etiquetas, ¿sí? Se tienen que tener en cuenta para esa clasificación de información muchos elementos, como los tipos de datos que estoy tratando, si son datos sensibles, semiprivados, privados, etcétera. Se tiene que tener en cuenta la etapa del ciclo de vida del tratamiento en el que en esos momentos está el dato, si está en la recolección, en el almacenamiento, en el uso, en la circulación o en la supresión, de acuerdo pues a la definición de tratamiento que nos plantea la misma ley 1581 y que hemos estudiado en estos foros de ADAPRI. También se tiene que tener en cuenta la relevancia de estos datos para el negocio, por supuesto, ¿sí? Tenemos que aterrizar esos datos y decir, oiga, ¿es relevante o no es relevante qué tan relevante es para mi negocio? Y de esa manera puedo establecer una escala de clasificación. Como una recomendación, siempre yo digo, la clasificación no puede ser tan compleja, ¿no? Hay muchos elementos, pero no podemos generar niveles o clasificación de información que el mismo negocio no entienda, ¿sí? Entonces, digamos que eso también es un arte, ¿no? El arte de la clasificación de información. Un elemento, por ejemplo, un punto de referencia es un documento que sacó la OEA de clasificación de la información, donde ellos plantean, esto es para entidades públicas, ellos plantean 3 niveles o 3 etiquetas, información sensible, ellos plantean 3 elementos para clasificar la información, discúlpenme, que es la sensibilidad, el valor y la criticidad. Ellos plantean tener en cuenta esos atributos de la información para de alguna manera que exista esa clasificación de información. Ahora voy a abordar el principio de seguridad. ¿Sí? Ya dejando de un lado el principio de acceso y circulación restringida, entendiendo que eso es un control, se asocia a esos controles de acceso que yo pueda hacer en determinado sistema digital o análogo, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que una base de datos, de acuerdo a la ley 1581, no es solamente un conjunto organizado de datos en sistemas de información digital, sino que claramente puede ser también un conjunto de datos organizados en escenarios análogos, ¿sí? Entonces, el principio de seguridad, y voy a pasar rápidamente por este principio porque mi intención es conectarlo con el principio de acceso y circulación restringida, nos dice que se deben tener medidas humanas, técnicas y administrativas para evitar ciertas cosas. A mí me encanta este principio porque parece redactado como por algún ingeniero experto en seguridad, ¿sí? Porque lo que dice es, mire, usted aplique unos controles para evitar unos riesgos o unas amenazas, ¿sí? Y esos riesgos ya los vamos a estudiar, pero lo primero que dice es aplique unos controles. ¿Qué controles? Controles humanos, técnicos o administrativos, ¿sí? Respetuosamente yo tengo una observación a la ley, y es que aborda los controles humanos solo desde la perspectiva del ser humano y no como cuando uno estudia los tipos de controles en cualquier estándar o cuando uno estudia seguridad de la información y le hablan de los tipos de controles, a uno le explican que existen 3 tipos de controles, físicos, lógicos y administrativos, que son completamente paralelos a lo que plantea la ley 1581, salvo los controles humanos, que a mi modo de ver
si lo abordamos solo a los controles humanos, dejamos de lado muchos otros controles físicos que pueden existir, ¿sí? Y no solo un control que es físico y no necesariamente es humano, es por ejemplo una puerta de acero o una caja fuerte, ¿sí? Que necesariamente nos habla de controles análogos, de controles análogos o físicos, y no necesariamente son controles humanos. Entonces, digamos que eso es una respetuosa observación a la ley, al principio de seguridad, de que se podrían abordar esos principios humanos más desde la perspectiva del control físico, que puede ser cualquier elemento que incluya inclusive los elementos humanos. También están los controles lógicos que se asocian directamente a controles tecnológicos o controles técnicos, o esas medidas técnicas que plantea la ley 1581, que hay varios ejemplos, cifrados, el antivirus o cualquier medida técnica, y en esto hablo a los ingenieros. Nosotros no podemos caer en el error, ¿sí?, de solamente pensar en controles técnicos cuando hablemos de protección de datos personales, porque la ley no solamente me habla de medidas técnicas, la ley es clara en decir que usted debe implementar medidas técnicas, humanas y administrativas, ¿sí? Y digamos que pues se deben tener en cuenta esos tres elementos. Y finalmente están las medidas administrativas, que en eso claramente los abogados son un tremendo pilar, porque nos ayudan con esas cláusulas contractuales, con esos acuerdos de confidencialidad, inclusive con el entrenamiento, aunque el entrenamiento tiene que ser pues obviamente de todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista legal. Importante eso, yo tenía alguna vez una inquietud respecto al entrenamiento. El entrenamiento podría ser visto como una medida humana, ¿sí? Pero hace poco tuve la oportunidad de ver el estándar de la IAPP, de la certificación de IAPP, y ellos plantean que el entrenamiento es una medida administrativa y no humana, y me gusta ese concepto. Por lo mismo es fundamental que la ley no aborde, no solamente exija medidas humanas, sino exija medidas físicas o medidas análogas en general, para no solamente pensar en la selección del recurso humano, que sin duda alguna es una medida humana, sino que también se aborden otros elementos análogos que también son necesarios a la hora de realizar tratamiento de datos personales. Y lo que plantea este principio de seguridad es que, bueno, que hay que evitar. Acuérdense que les decía, parece redactado porque plantea unos controles y plantea también unos riesgos, ese principio. ¿Cuáles son esos riesgos? La adulteración, la pérdida, la consulta, el uso, el acceso no autorizado o fraudulento, ¿sí? Ahora, si me permiten, acabo de hacer un análisis, espero que me alcance el tiempo, ¿sí? Rápido cómo se asocia una cosa con otra, ¿sí? Cuando uno habla de seguridad de la información busca proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Noten que uno de los pilares es la confidencialidad. Entonces ya podemos ir abordando ese principio de confidencialidad, que es el último principio que aborda el artículo 4 de la ley 1581. Entonces noten cómo esos tres principios ya se empiezan a juntar, ¿sí? Entonces vemos que la adulteración es un riesgo que puede afectar o la integridad o la confidencialidad de mi información. La pérdida puede afectar cualquiera de las tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad, y ahí puse un asterisco porque voy a dar acá una opinión personal. La consulta es algo que me puede afectar mi confidencialidad, ¿sí? El uso de esa información, de esos datos personales, también afecta mi confidencialidad, y el acceso no autorizado fraudulento también puede afectar esa confidencialidad. Entonces, y me devuelvo un momentito a la pérdida. Entonces, acá notamos que los dos elementos fundamentales de esos atributos que protegen la seguridad de la información, digamos, todos están ahí salvo la disponibilidad. La disponibilidad no está tan clara, ¿sí? Y salvo en la pérdida, ¿sí? Que en ese riesgo asociado a la pérdida. Entonces, acá yo pienso que el legislador, sí, eso es una opinión personal, cuando se refirió a la pérdida no estaba pensando en la indisponibilidad de la información, porque hoy por hoy usted pierde o le roban su celular y usted rápidamente descarga un backup de la nube y no ha pasado nada. Se demora un tiempo en que la información vuelva otra vez al dispositivo. Entonces no depende mucho del dispositivo, aunque es importante la disponibilidad, no voy a decir que no. De hecho, ahorita les voy a hacer un paralelo con GDPR rápido, donde se aborda el tema de la disponibilidad, pero me parece que el tema de la disponibilidad no se debe abordar desde un principio, sino se puede abordar desde otro elemento, otro requerimiento de la ley.
pienso yo que acá el legislador estaba pensando es que la pérdida puede afectar o mi confidencialidad o la integridad. ¿Sí? Digamos que eso es fundamental. Voy a pasar muy rápido acá y es justamente lo que pasa en el GDPR. ¿Sí? En el GDPR lo que hacen es juntar esos tres principios que les acabo de mencionar y meterlos en algo que se llama el principio de confidencialidad e integridad. ¿Sí? Si notan, si de alguna manera se desaparece ese elemento fundamental en la seguridad de la información, que es la disponibilidad. No quiere decir que se desaparezca, ¿sí? Está en el artículo 32 del GDPR, no se ha desaparecido, pero no se aborda como un principio, ¿sí? Y eso es lo interesante de cómo lo aborda el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Simplemente para dejar unos consejos antes de finalizar, la seguridad de los datos personales requiere 4 elementos fundamentales, ¿sí? Y viendo la seguridad de los datos personales como el acceso y la circulación restringida, o sea, brindar solo, dar o ofrecer esos controles de acceso que mencionaba yo al iniciar mi intervención, también ofreciendo esa seguridad vista como mantener esos controles técnicos, humanos y administrativos para evitar esos riesgos que plantea la misma ley 1581. Esos consejos son la implementación de pseudonimización y cifrado de datos personales, la capacidad de garantizar siempre la confidencialidad, integridad y disponibilidad y la resiliencia permanente de los sistemas y servicios que realizan ese tratamiento. Importante ese elemento de resiliencia, la capacidad de restaurar esa disponibilidad y acceder a esos datos personales de forma rápida. Eso hoy por hoy con los sistemas mismos de nube que algunos satanizan, esos mismos sistemas de nube nos permiten una rápida disponibilidad o una fácil recuperación frente a incidentes de seguridad y un proceso de verificación y evaluación y valoración regular de la eficacia de esas medidas técnicas, humanas y administrativas que se han implementado para garantizar la seguridad. Que de hecho esos procesos de verificación son lo que abordan elementos como los Data Privacy Impact Assessment, que se pueden abordar de esa manera. Termino con esta frase. Un sistema abierto es definido como un sistema que intercambia materia con un medio circundante y que exhibe incorporación y exportación, constitución y degradación de sus componentes. Los incidentes de seguridad son normales, pueden suceder, pasan en las mejores familias. No es porque usted es un experto en seguridad, no le va a pasar nunca un incidente, a todos nos pasa. Y una frase que yo digo y es que siempre uno debe implementar tantas medidas de seguridad en un sistema de información para que haya la tranquilidad de que si alguien accedió es porque se mereció la información, se la ganó, ¿sí? Uno pone tantas medidas para pensarlo de esa manera. Muchas gracias. Byron, muchísimas gracias. Un recordatorio de que ADAPRI no sería completo si no contara con los ingenieros e ingenieras que, por supuesto, tienen mucho que aportar en materia de datos y de privacidad. Siempre bienvenido Byron, siempre bienvenido todos los ingenieros que quieran ser parte de ADAPRI y presentar en ADAPRI. De hecho, no solo abogados e ingenieros, también aspiramos a que haya otros tipos de profesionales que en general trabajen con datos. Y que también puedan compartir con nosotros. Entonces, nosotros en este momento tenemos 3 preguntas y yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer una adicional. El trato que le voy a proponer a los conferencistas es que cada uno use sus 3 minutos para abordar la pregunta que quiera o las preguntas que quiera, o si les quedó algo por explicar de su exposición, la aprovechen también. Voy a leerlas en voz alta para que todos quedemos en el mismo plano y porque luego esto como va a quedar grabado, es importante que quienes no puedan leer el chat pues sepan la pregunta. Comienzo con la pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo se deben entender la aplicación del principio de libertad y legitimidad cuando dentro de las características de las bases de datos está la posibilidad de agregación de bases de datos y la posibilidad de triangulación que permite la deducción y la información a partir de información disponible? Lo anterior reduce fuertemente el alcance y la disponibilidad de regular muchas relaciones solo con autorizaciones de datos. Muy bien, el tema de las inferencias. Ese es un tema supremamente interesante. Una pregunta de Isabela Tobar. En la medida en que una persona tenga que proporcionar información para que el empleador cumpla con su obligación, ¿acaso en este caso no estamos hablando de una finalidad e interés legítimo?
caso en el cual no es necesaria la autorización. Va una pregunta de Héctor dirigida para Héctor Olaya, para Byron. ¿Cómo conciliar la diferencia práctica existente entre el concepto jurídico de dato sensible y el concepto técnico de dato sensible conforme a su criticidad en un sistema de seguridad de información? Los criterios de criticidad de lo jurídico y lo técnico son en la práctica diferentes, lo que causa muchas veces confusión en el diseño e implementación de medidas de seguridad de la información. Y mi punto para Natalia es, a mí me parece muy interesante la dimensión del encargado en estos principios de veracidad y calidad. Quisiera, si tuvieras, digamos, el interés, que nos contaras qué relación podría haber en este caso con el principio que no es legal, pero que sí se ha desarrollado jurisprudencial y doctrinalmente de responsabilidad demostrada, en este caso respecto del encargado. ¿Cómo el encargado puede tener, digamos, una actitud proactiva precisamente para cumplir con esos principios? Entonces le voy a abrir el micrófono a Hernán, cada uno, porfa, entre 3 y 5 minutos. Con eso podemos cerrar este conversatorio más o menos a las 6:30. Hernán. Muchas gracias, Juan. Entonces, creo que hay dos preguntas relativas por lo menos a los principios que discutí. Está el tema de la triangulación y es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con los datos personales derivados, ¿no? Un poco el tema del principio de finalidad informada es que yo lo que informo son las finalidades, no los datos que estoy tratando, ¿no? Hay una carga de información adicional calificada cuando el dato que voy a tratar es un dato sensible, ¿no? Y en la medida que la triangulación resulte en bases de datos sensibles, tendré una carga de consentimiento adicional especial y los mecanismos de desvinculación de la autorización en la lógica de estos formatos. Pero en general, la triangulación o la información derivada, en la medida que yo el dato personal no sensible, no tengo que inventariarlo, no tengo que enlistarlo, simplemente digo, voy a tratar datos personales para estas finalidades, no hay una carga de consentimiento adicional. Si el dato resultado de la triangulación o el dato derivado es un dato sensible, tendría que una carga de información adicional, ¿no? Yo creo que uno de los temas interesantes de la triangulación en realidad tiene que ver con lo que la exposición de Natalia es el tema de veracidad y logaritmos, ¿no? Porque lo que hacen los logaritmos muchas veces con las bases de datos es establecer como reglas, como unas generalidades que pueden resultar en procesamientos que lleven a discriminación, ¿no? Y entonces ahí donde, como el principio de veracidad puede entrar a regular ese tipo de tratamientos que en realidad son productos de datos personales derivados, triangulados, ¿no? De Big Data. Bueno, y la otra pregunta, Isabela, básicamente en las relaciones laborales en especial, hay muchos tratamientos que no necesitan un consentimiento, no necesitan autorización porque se hacen por mandato legal. Gran parte de la relación laboral está regulada, ¿no? Es una relación extensamente regulada. El tema de, inclusive, datos de la salud, datos de seguridad social, datos que se relacionan a la actividad laboral, son regulados y yo no necesito un consentimiento para eso. Pero obviamente muchos aspectos del contrato laboral son contractuales, ¿sí? No está un mandato expreso para el tratamiento y en esa medida yo necesito una cláusula de datos que me legalice, en el cual yo informe esas finalidades que son, digámoslo así, extralegales y entran en el ámbito de la, digamos, de la transaccional o de la libertad. Lo que sí sucede es que como es una relación de subordinación asimétrica, el solo consentimiento no es suficiente. Y entonces, además de tener, digamos, en ausencia de mandato legal, necesito consentimiento, pero además tiene que ser una finalidad legítima por el tipo de relación asimétrica que existe. Básicamente, un empleado yo le puedo decir, no, usted me da sus datos, pero además voy a hacer con esto campañas comerciales. En teoría, el empleado no podría negarse, un poco bajo la concepción del diseño de las normas laborales, no podría negarse, e incluso si hay el consentimiento para eso, no habría legitimidad. Entonces, hay algún componente de legitimidad en algunas relaciones que exista simetría, ¿no? Lo mismo sucede con consumidor y eventualmente uno podría pensar, por ejemplo, con las plataformas podría existir algo de eso, ¿no? Una especie de vicio porque el titular suscribe cosas que no puede entender su alcance, ¿no? Muy bien, Hernán, muchísimas gracias, muy claro. Voy a pasarle la pelota a doña Natalia.
Gracias, Juan David. Quisiera añadir a la intervención de Hernán, creo que estoy de acuerdo contigo en esa particularidad que existe en la relación laboral, donde hay una asimetría. De hecho, en Europa se considera que bajo una relación laboral no es que no sea válido, sino no aplicaría la legitimación para hacer ese tratamiento de datos, no puede ser la autorización, en la medida en que pues no es una autorización libre. Si yo estoy bajo una subordinación, pues esa autorización no está viciado ese consentimiento de alguna forma. Difiero, en cambio, relacionado en plataformas y otro tipo de cosas. Creo que ya en el mundo del derecho privado y de otro tipo de cosas existe una mayor libertad, pero ciertamente estoy de acuerdo contigo que en esa relación pues hay una asimetría que dificulta la autorización, ¿no? Entonces esos otros sí es que tenemos que hacer acá gigantes diciendo que autorizan todo eso, pues realmente qué tan, qué tan válido es ese consentimiento, ciertamente bajo la ley colombiana, pero desde el punto de vista como filosófico más, bueno, ¿cuál es esa asimetría y si realmente hay ese consentimiento? Y en relación con la pregunta que me hiciste, Juan David, creo que es muy importante en la medida en que el encargado, y yo creo que nuestras normas y todavía no hay suficiente doctrina para determinar bien, bueno, esa responsabilidad del encargado hasta dónde llega, ¿no? Está obligado a lo imposible y, por ejemplo, bajo el principio de veracidad, entonces yo necesariamente soy responsable si existen datos de los que estoy encargado, pero que realmente no eran veraces y causan algún perjuicio. Y yo creo que no, de alguna manera el encargado sí tiene un nivel de responsabilidad, sí tiene un deber de diligencia, pero pues no está obligado a lo imposible. Y eso lleva a lo que dices mezclado con el principio de responsabilidad demostrada, y es que sí debe estar en capacidad ese encargado de demostrar que ha hecho todo lo que es razonablemente posible para, en este caso, el principio de veracidad, pero creo que aplica para todos los principios y en general los deberes, ¿no? Lograr que esa información que tiene pues está actualizada, es veraz, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo puede hacer? Yo creo que hay muchas cosas prácticas que lo puede hacer. Frente al responsable es tener algo más allá del contrato. Obviamente en los contratos entre encargado y responsable habrá algo que diga, pues si el responsable deberá ser responsable por la veracidad de los datos, etcétera, pero no se debe quedar ahí, ¿no? Debiera haber algo que realmente demuestre no, esa relación, ese interés del encargado por mantener esa información actualizada, quizás reportes periódicos, etcétera, pero sobre todo frente al titular, creo que el encargado debe establecer procesos muy claros y eficaces, ¿no? Realmente eficaces, para que ese titular pueda, en caso de que encuentre cualquier discrepancia o quiera ejercer algún tipo de actualización, pues lo realice. Entonces, creería que esas son formas en que puede, y por supuesto su personal, entrenarlo, ¿no? Hacer todas las medidas posibles para levantar esa alerta y esa importancia de que los datos que se están tratando sean actuales, sean veraces y sean completos. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Yo resalto que en ADAPRI no hay unanimismo, hay discusiones y puede haber debates sobre diferentes maneras de interpretar la ley o de resolver problemas. Así que súper bienvenido a estas discusiones, mini discusiones porque no teníamos mucho tiempo. Quizás en otro formato algún día tenemos que organizar algo que sea de debates. Byron, adelante, por favor, cierra esto. Bueno, No te inserto el micrófono. Allá. Bueno, pues esa pregunta de Héctor es bien interesante, porque digamos que la forma de conciliar cualquier concepto jurídico con conceptos técnicos, a mi modo de ver, es abordando algo que la doctora Natalia planteó en su intervención muy rápidamente, pero que sí me parece que es útil para responder esa pregunta, y es la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Cuando uno tiene un concepto tan claro como el dato sensible, que además la ley lo da tan claramente, cualquier dato que genere discriminación, pues no hay ingeniero que pueda pasar por encima de ese principio. ¿Sí? Entonces, ese principio, ese concepto es claro, y por ejemplo el del dato sensible, me parece a mí que se debe abordar desde lo legal. ¿Sí? Ahora, claro que hay otros elementos, lo que yo decía, pues por ejemplo, el caso de la clasificación de información, pues yo tengo que tener en cuenta mi negocio, ¿sí? Y ellos de pronto también les puede parecer sensible determinado elemento adicional al que plantea la ley. Ahí se pueden incluir nuevos elementos o o una nueva definición, pero partiendo de la que da la ley. ¿Sí? Entonces, digamos que en eso es bien importante, y eso aplica, por ejemplo, para conceptos como el de base de datos.
¿sí? Cuando yo siempre digo que un abogado nos destruyó a todos los ingenieros el concepto de base de datos que duramos estudiando en casi 2 o 3 semestres, ¿sí? Porque al decir que es cualquier conjunto organizado de datos que es objeto de tratamiento, ya ahí nos está diciendo, mire, cualquier cosa puede ser una base de datos y no lo que nosotros conocemos como base de datos. Entonces, digamos que mi recomendación siempre para abordar o poder sincronizar conceptos legales y técnicos es partir de lo legal y añadir elementos propios técnicos para crear políticas, procedimientos o estándares de la organización, ¿sí? Que vengan desde esa parte superior que es la legislación o los decretos. Bueno, Byron, muy sucinto, muy ingeniero de tu parte la respuesta, muy directo al grano. Entonces, bueno, nada, primero agradecerles a los tres por sus presentaciones, muy valiosas todas. Estoy seguro que de aquí todos salimos aprendidos porque a pesar de que el primer objetivo es explicar lo básico de la ley, siempre los expositores de estas conferencias han ido un poquito más allá, han dado la extramilla, como le gusta decir a Byron, y nos contaron de sus reflexiones, de las contradicciones que encontraron, de las dificultades, de los retos. Así que bienvenido siempre estos espacios de ADAPRI para seguir aprendiendo. Y voy a cerrar dándole la palabra nada más y nada menos que a Estela Vanegas, que es nuestra directora entrante de ADAPRI. Estela, ya tienes el micrófono abierto, pero tu cámara todavía no está encendida. Ya, la voy a poner. ¿Listo? Hola. Hola. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Juan David, por este rato que me dejas al final para saludarlos. Darle las gracias a Hernán, buenísima tu presentación, me encantó. Natalia y Byron, lo mismo, una sesión súper interesante y demuestra que los principios realmente son el fundamento, digamos, como la piedra angular de la aplicación de la protección de datos. Y lograr esta combinación entre la profundidad y el espíritu práctico que le permita a las personas realmente aplicarlo, pues es algo que no se logra fácilmente, que ustedes hoy lo hicieron de una manera de verdad admirable. Y darles las gracias, pues es una ocasión un poco que tiene nostalgia. Veo a Natalia, Natalia va a estar ya en México el próximo año, pero va a estar de corazón y muy presente con nosotros en muchas cosas. Todo lo que tiene esta asociación, como lo hemos dicho todos, es ese ánimo de intercambiar opiniones, ese ánimo de construir entre todos cada vez más argumentos para hacer que la privacidad sea algo real, algo tangible, algo que se puede realmente proteger sin alterar el curso ordinario de los negocios y de las actividades económicas del país. Así que mil gracias, espero que todos nos sigan acompañando, que nos ayuden además a divulgar cada vez más esos objetivos tan, de verdad, como tan profundos y tan sinceros que tiene ADAPRI y esperamos pues que en el próximo evento estemos juntos, cuenten conmigo en todo lo que yo pueda, obviamente servirles, estoy atenta a cualquier inquietud, comentario y pues este equipo está para ustedes, el equipo sigue y esperamos que siga enriqueciéndose con el aporte de todos. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Bienvenida como nueva directora y de nuevo, Natalia, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Realmente salimos todos muy agradecidos y también con mucho optimismo porque Estela llega con la misma energía y llega con el mismo entusiasmo con el que comenzamos ADAPRI y ella ha estado desde el comienzo también, así que pues qué bueno que ADAPRI en el 2021 siga siendo liderado por una mano femenina, las mujeres al poder. Muy bien, con eso cerramos entonces hoy esta sesión. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en 2021. Chao. Chao.